muchísimas gracias a todos los que estamos por aquí. Nada, tanto vosotros los ponentes como la gente que está viéndonos. Antes de empezar, quería decir un poco que todas las sesiones que hacemos siempre al final es un poco como muy unidireccional, por decirlo de algún modo. Entonces nada, invitaros a todos los que estáis viendo por aquí, que os saquéis del mute en cualquier momento. Y, o sea, la idea es que sea algo un poco más de hablar todos con todos y de algún modo aprender. O sea, que no sentiros coartados en ese sentido, cohibidos. Y en cualquier momento sacad el mute y preguntar, ¿vale? Que seguro que es mucho más chulo ese modo. No sé si me oís todos bien, me veis todos bien, ¿no? Yo Ujú. solo te veo a ti, Claudia, de hecho, a día de hoy. Se te oye un pelín bajito, Bueno, pero bien, te bueno. escuchamos. Sí. Vale, pues si os parece arrancamos presentándonos un poco todos. Hoy tenemos a Olga Villaverde, consultora regional de formación en Eulen Flexiplan. María Gómez, Learning and Development Expert de Beringen Ingelheim. Edward Trant, Europe Learning and Development Lead en ThoughtWorks. Y Claudia Martín, consultora de Learning. Sigo viéndote a ti, Claudia, en la Universidad Francisco de Vitoria. Chicos, si os parece, presentaos un poquillo cada uno. Si quieres, empezamos por ti, Claudia, que eras la última y a la que te veo. Vale, vale, vale. Muy bien. Bueno, pues yo soy Claudia. Actualmente soy consultora en Learning de la Universidad Francisco de Vitoria. Llevo solamente, voy a cumplir 2 años este verano. Anteriormente había estado 10 años en ISDI, una escuela de negocio del mundo digital. Y llevo, no voy a decir cuántos, porque entonces me delato, pero muchos años currando en el mundo del e-learning y de la formación online. Y encantada de estar aquí hoy. Gracias. Sí, Claudia. ¿Edu? Gracias, Adrián. Bienvenidos y bienvenidas. Pues bueno, yo soy Edu, soy el L&D Lead en Europa de ThoughtWorks. Llevo en ThoughtWorks ahora en julio era justo 4 años y esa es toda mi experiencia en L&D, o sea que todo lo que he aprendido lo he aprendido en ThoughtWorks y bueno, pues creo que ha sido un viaje bastante interesante estos 4 años y sigue siendo muy interesante todo lo que se nos viene por delante. Siguiente. ¿María? Venga, me lanzo. Bueno, pues yo soy María, yo como bien has dicho estoy en el departamento de Learning and Development de la unidad de salud humana en Boehringer Ingelheim. Este año cumpliré 3 años en la compañía y bueno, sí que es cierto que a mí también mi trayectoria a nivel profesional pues siempre ha estado muy vinculada al ámbito de formación, también en algún punto en recursos humanos, pero bueno, digamos que desde que estoy en Boehringer estoy en la parte de formación y desarrollo muy vinculado en lo que es estar dentro de la unidad de negocio. Y nada, agradeceros a Drillster la oportunidad de estar aquí porque creo que es muy enriquecedor que podamos contar de estos espacios, que es una forma también muy enriquecedora de aprendizaje, pues para poder conocer a otros colegas de profesión y aprender un poco entre todos. Así que muchas gracias. María. ¿Olga? Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación. Yo siempre he estado en el otro lado como espectadora y siempre me gusta participar en todo lo que la agenda me lo permite. Yo, como habéis dicho, soy consultora regional en Grupo Eulen dentro de dijésemos, de la División de Recursos Humanos. Siempre he estado vinculada a formación desde, pues yo diría desde los 22 años y bueno, como Claudia tampoco voy a decir cuántos llevo para que no lo adivinéis, pero ya son unos cuantos. Y actualmente llevo 5 años, algo más, en la familia, en Grupo Eulen, y nosotros, más que en la parte interna de desarrollo y formación de la estructura, es decir, de la propia organización, del propio equipo, nosotros lo que ofrecemos, diseñamos y ejecutamos son programas de formación tanto para empresa como para el tercer sector, es decir, diseñamos e impartimos muchísima formación ocupacional en diferentes sectores, diferentes ámbitos y para diferentes colectivos. Así que, bueno, pues encantada de estar compartiendo espacio con los compañeros. Gracias, Olga. Bueno, por mi parte, yo soy parte del equipo de desarrollo de Drillster. Creo que todos nos conocéis ya, todos los que estáis por aquí, pero en caso de que no nos conozcáis, somos una aplicación de aprendizaje para la empresa y básicamente lo que intentamos hacer es combatir la curva del olvido, por decirlo así. Es decir, que cualquier persona que pasa por un proceso de aprendizaje
pues no termine en el momento que termina esa formación o ese curso, sino que 3 meses, 6 meses o un año más tarde sea capaz de seguir aplicando, ¿no?, eso que ha aprendido. Habiendo dicho esto, habiendo terminado las presentaciones, quería arrancar un poco la sesión porque siempre, todas las que hemos hecho, hay un tema que se repite mucho, que es el hecho de, digamos, el principal reto, ¿no?, que tenemos o tienen las empresas. Y precisamente porque en esta sesión tenemos como, no sé cómo decirlo, como perfiles muy diferentes, al final quería arrancar un poco, digamos, arrastrando esa misma cuerda que soltamos en la última sesión, que es cuál es el principal reto al que de algún modo os enfrentáis en vuestro día a día en ese sentido. Porque hay uno que se repite siempre, en todas las sesiones, siempre acaba saliendo el mismo tema, que es el hecho de generar cultura. De que muchas personas, realmente el principal reto que tenemos es que hay muchas personas que de algún modo, pues a lo mejor les cuesta mucho interesarse en aprender en su día a día, etcétera, etcétera. Y digamos que suelen salir pocos otros retos que a lo mejor también existen. Entonces, bueno, os lanzo ahí el guante. No sé, por ejemplo, María, por tu parte, ¿cuál sería un poco tu opinión en ese sentido? Bueno, en realidad, por decir algo distinto, ¿no?, a esto que comentabas de la cultura, ¿no? Yo creo que también hay un reto, más allá de, ¿no?, que la cultura igual queda un poco como en el gorro también de la responsabilidad del colaborador, ¿no? Pues si nos ponemos un poco la responsabilidad nuestra de compañía, estar muy, muy en contacto con cuáles son anticiparnos, ¿no?, un poco también a lo que viene para poder facilitar el camino de algún modo, ¿no? Entonces estamos en un entorno que la única constante es el cambio y esto nos pone a nosotros también, a las empresas, un poco como atentos, ¿no?, a todo lo que viene, ¿no? Y a partir de ahí pues intentar dar y fomentar el mejor entorno para poder fomentar luego pues esta cultura, ¿no?, que haya, para facilitar esta adaptación al cambio luego de los equipos. La detección de necesidades, ¿no? Te refieres, entiendo, sobre todo. Sí, anticiparte a los posibles retos, exacto. No sé, Claudia, por tu parte, que es una situación creo que bastante diferente a la que generalmente hablamos en estas sesiones, ¿cómo lo ves por tu parte? Claro, yo lo que ocurre es que lo veo desde el punto de vista de la universidad, que también lo puedo ver desde el punto de vista de lo que es la universidad como institución y la formación que damos a nuestros alumnos, pero también dentro de lo que es la parte de formación interna, que es formación a los profes, ¿no? Yo creo que revisando un poco los temas de los que vamos a hablar hoy, la palabra cambio se repetió un montón de veces. Y yo creo que ya la palabra cambio es como antigua, porque yo creo que ya el problema no es que cambiemos, que ya lo sabemos todos, que se cambia y que el cambio va a estar ahí. Yo creo que ahora lo que nos debe hacer centrar el foco es la velocidad a la que estamos cambiando, ¿no? O sea, cómo haces que la gente o cómo permites que la gente pueda aprender con mayor rapidez, porque el cambio ya es la constante, ¿no? Eso desde el punto de vista de una institución como una universidad que es tradicional, o por lo menos se percibe así, ¿cómo lo hacemos, no? La respuesta es complicada. Yo me planteo la pregunta, pero la respuesta para mí es complicada, sobre todo porque ha entrado así como un tornado el tema de la inteligencia artificial, que cada día que pasa nos da un nuevo titular, ¿no? Entonces yo todavía estoy en modo reflexión de cómo asumir que el tema es la velocidad a la que cambiamos y no el cambio como tal. ¿Estás Dejo ahí esa... integrando, estás integrando temas de inteligencia artificial y tal, Claudia, en la ¿Perdona? uni? ¿Estás integrando temas de inteligencia artificial y demás en la Sí, uni internamente para generación? estamos obviamente investigando en ello, tenemos líneas de investigación en inteligencia artificial y empezamos a trabajar también o por lo menos a buscar opciones fuera también de la universidad para buscar distintas opciones. Ahora yo creo que una de las cosas que más interesa a la universidad es el tema de la evaluación, porque la inteligencia artificial pues puede, o nosotros la percibimos más como una herramienta, como algo que puede ayudarnos más que una amenaza. Ojo, no a todo el mundo. La universidad, eh, digamos que la inteligencia artificial ataca un poco a lo que es, con lo cual nosotros en la UFV lo que tratamos es de buscar, bueno, cómo transformamos
el tema de la inteligencia artificial como una herramienta que nos ayude más que algo que nos amenace, ¿no? Entonces, dentro de las líneas de investigación que tenemos actualmente es cómo hacemos para que la inteligencia artificial nos ayude, pero a nivel de evaluación. Y no para generar evaluaciones, sino para que nos ayude en algo que es terrible para un profesor, que es corregir, ¿no? O sea, cómo podemos entrenar esa inteligencia para que nos ayude en ese sentido. Pero no es una tarea fácil, pero sí es apasionante, es fantástico el pensar en ello. Es que toca un tema que es interesante porque muchas veces cuando hablamos con personas te dicen justamente eso, que el reto no es detectar las necesidades, sino atacar esas necesidades lo suficientemente rápido para que sigan siendo necesidades, por decirlo Mm, así. Que hay muchas veces que, digamos, entre el gap que hay entre esa detección y lo que despliegas es tan largo que al final ya esa necesidad no existe muchas veces. O se ha claro, pasado el interés, por decirlo de algún modo. sí, que el Por eso te proceso puede preguntaba ser también. lento. Sí, Por eso sí, te sí. preguntaba también. No Lo que sé. ocurre es que a nivel empresa, a nivel universidad es diferente, pero a nivel empresa obviamente la detección de necesidades es así como el punto de partida, y si no se hace rápido, pues obviamente pierdes la necesidad. Y me callo y no digo nada más. No, no, no te calles, no te calles. Edu, no sé por tu parte qué tal lo ves. Sí, no, coincido con lo que comentan Claudia y María, ¿no? Al final, el tema de el poder reaccionar, ¿no? a esos cambios, la velocidad de reacción es súper importante. Nosotros como consultoría es el pan de cada día para nosotros, ¿no? Porque cada proyecto es diferente, sí que intentamos anticiparnos lo antes posible. ¿No? Pues sabemos un poco las tecnologías que se vienen. De hecho, tenemos el Tech Radar de ThoughtWorks que sale cada 6 meses y nos sirve un poco de brújula, ¿no? Para lo que puede venirse, lo que es interesante que la gente se siga formando, ¿no? Pero también lo que comentabas, que me ha parecido interesante, ¿no? Cómo fomentar que la gente siga teniendo ese interés, ¿no? Para seguir creciendo, seguir formándose, ¿no? en cosas nuevas. Y precisamente yo creo que ese cambio es algo que motiva a ello, ¿no? O debería motivar, ¿no? Ese cambio tan constante, ahora pues por lo que estábamos hablando, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Pues entiendo, por lo menos en el sector en el que estamos nosotros, ¿no? De tecnología, pues esto yo veo que motiva mucho a la gente para seguir creciendo, seguir estudiando, seguir mejorando y abarcar cosas que pues hasta el momento pues no se tenía tanto conocimiento, ¿no? Entonces ahí sí que desde el punto de vista de la empresa sí que es importante pues fomentar esa cultura que tú comentabas al principio, ¿no? Esa cultura de aprendizaje, cultura de cultivación de unos a otros, pero también el crear espacios seguros, ¿no? En que la gente pueda cometer errores y seguir aprendiendo de ellos y seguir creciendo, ¿no? Y también destinar tiempo para que empleados y empleadas puedan tener ese tiempo para seguir creciendo, ¿no? No que tenga que ser algo que hacen a más de las 40 horas semanales que dedican al trabajo, ¿no? Creo que eso también es muy importante. Yo creo que, Edu, cuando hemos hablado otras veces, siempre has mencionado justamente eso, digamos, el punto de cultura de que las personas se sientan seguras de meter la pata. Y es una cosa que se oye súper poco en realidad. O sea, me llama mucha atención porque creo que siempre que hemos hablado lo has mencionado, que es un aspecto, no sé, muy fuerte de la cultura vuestra. Y la verdad es que mola. No sé, Olga, ¿qué tal lo ves tú también esta parte de cuáles son los típicos retos o fricciones que te encuentras? Ujú. Pues un poco en la línea de lo que comentan los compañeros, ¿no? Y lo que comentaba Edu, que me parece también súper interesante, ese espacio de seguridad. Nosotros como oyentes, ¿no? De las necesidades o de las preocupaciones de las empresas o de las personas, para nosotros primordial también es hacerle partícipes a las personas, es decir, nada impuesto sobre todo, es decir, al final cada persona tenemos que dibujar nuestro propio desarrollo también de alguna forma, tenemos algo que decir al respecto y sobre todo yo creo que un gran reto que nos encontramos y nosotros que trabajamos con diferentes generaciones, desde talento senior a gente muy joven, es sobre todo el hecho de alcanzar ese canal de comunicación o esa comunicación que ahora no tiene nada que ver con la que nosotros utilizábamos. No tengo 60 años, pero tampoco tengo 15, no soy adolescente. Y veo una diferencia generacional importante, sobre todo en ese proceso también de comunicación. Al final también las formaciones o los proyectos, el desarrollo ha cambiado de una forma, pero bestial, ¿no? De unos años aquí
Antes formaciones mucho más pesadas, formaciones más largas, ahora hablamos de impactos, de acciones mucho más enfocadas, rápidas, de forma mucho más inmediata, ¿no? Y que respondan a necesidades reales. Entonces yo creo que, como decía, creo que lo decía Claudia, ¿no? El cambio es ya, es decir, vivimos en ese constante cambio, entonces tenemos que adaptarnos continuamente. Y hablo un poco, vuelvo al tema de la comunicación, ¿no? La forma en la que transmitimos, en la que comunicamos un plan de formación también ha cambiado. Entonces yo creo que el constante cambio sí que nos vuelve un poco locos a todos, ¿no? Pero me parece muy interesante ese espacio de seguridad que lo he escuchado alguna vez, pero realmente no lo he visto tampoco aplicado. No sé muy bien, al menos en mi cabeza no lo veo, ¿no? Sobre el papel. No sé muy bien cómo podría funcionar. Me parece muy interesante. Edu te la deja votando. O sea, en realidad Sí, no, perdona, es que se ha cortado un poco, Adrián, no sé si comentabas algo. No, te decía que te la deja votando sobre el tema digamos, el sentirse seguro para meter la pata y demás. Porque Sí, es verdad que yo creo que es algo que, no sé, tengo la sensación que todos los que estamos aquí, no sé si hemos oído muy frecuentemente. Pues es verdad que yo, por ejemplo, que al final hablo con muchas personas en el sector y no lo suelo oír, el hecho de eso, ¿no? De generar ese espacio de que las personas pues estén seguras de meter la pata y que si cometes un error no pasa nada, que es parte del aprendizaje. Eh, entonces, por eso te digo que te la deja votando porque justamente Olga decía, oye, sobre ese tema que es interesante y tal, no sé si quieres contarnos un poquillo más sobre eso. sí, por supuesto. María, ¿está bien si contesto? Que veo que tienes. Sí. Sí, sí, adelante. Gracias. Sí, pues no, para nosotros en Zogworks es súper importante, ¿no? Es parte de nuestra cultura y es parte de pues, cómo enfocamos nuestro trabajo, ¿no? En Zogworks, por ejemplo, tenemos el grado inicial, ¿no? Es el grad que llamamos nosotros y es gente, pues, por lo general, que sale justo de la universidad o que es casi su primer trabajo, ¿no? Pasan por un proceso, lo que llamamos Thoughtworks University, que suele ser más o menos entre 2 semanas, un mes, depende un poco, e inmediatamente se incorporan a proyecto, ¿no? Y hay un seguimiento básicamente de un año entero en el que bueno, hay diferentes roles de soporte, ¿no? Pero además, a más dentro de los equipos, ¿no? Pues se tiene eso en cuenta, ¿no? Que son personas que están iniciando su trayectoria y que es muy posible, ¿no? Lo cual es completamente normal, que puedan cometer errores, pero no, por eso no se ha de penalizar o se ha ¿no? recriminar nada, sino simplemente pues, se explica y se aprende de ello y se sigue creciendo, ¿no? Y esa es la mejor herramienta que hemos detectado nosotros para que esas personas, digo grads como puede ser también grados más avanzados, pero grads pues suele ser un ejemplo bastante claro, ¿no? Para que esas personas no se queden atascadas o ofuscadas y ¿no? frustradas por esa cosa puntual, ¿no? Que a cualquiera de nosotros y nosotras nos puede pasar. Y que no, al contrario, es algo pues, que de ello se aprende, se sigue creciendo y realmente los resultados son fantásticos, ¿no? Porque, bueno, la gente, tenemos muchos ejemplos de gente que empezó como grad y sigue en Thoughtworks después de muchísimos años y está ahora liderando equipos o liderando pues otras partes del negocio, ¿no? Y es gracias pues, a esa cultura, ¿no? de poder cometer errores, de aprender, y el feedback también tiene mucho que ver con ello, ¿no? Una cultura de feedback en la que por supuesto se cometen errores, pero ¿cómo aprendemos, no? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo algo bien o algo mal, no? También eso va de la mano. Entonces, pues bueno, son varios factores, no solo simplemente crear esos espacios de seguridad, eso es un primer paso súper importante, pero hay otros componentes, ¿no? Voy a preguntar, bueno, María, no sé si que tienes la mano levantada, perdóname. Sí, bueno, no, un poco en la línea de lo que estaba comentando Edu, ¿no? Efectivamente, que haya esta seguridad psicológica para fomentar esta experimentación y que la gente también se sienta con la tranquilidad dentro de los equipos de poder expresarse, de poder proponer ideas, porque hay este punto de no,
se pueden cometer esos errores, ¿no? Es decir, eso es smart risk taking. Aquí también tienen mucho que ver muchos de los puntos que estaba comentando Edu, ¿no? Evidentemente tiene que haber una cultura de feedback, de comunicación asertiva, de también decir bien las cosas. Y también creo que tienen mucho que ver los managers, ¿no? Es decir, los managers, si queremos fomentar esta adaptabilidad, esta innovación, pues los managers también tienen que actuar desde el ejemplo. Y creo que aquí también es una línea de colaboración muy directa donde nos podemos apoyar y también impulsar a nuestros líderes para que sean líderes transformadores y que inspiren a las personas de sus equipos a poder ir en esa línea. Y sobre todo que no, justamente lo que iba a comentar precisamente sobre esto, que no es solo, que parece que estamos diciendo un poco como meter la pata y no pasa nada. Y luego un proceso de, ostras, vamos a aprender un poquillo de ello, ¿no? O sea, de cómo haces ese post a meter la pata, que parece que estamos diciendo un poco que si la cagas ahí se queda y no pasa nada, chavales. Entonces, un poco de, entiendo que es un proceso un poco más complejo, pero sí, sí. Hay una pregunta por el chat de Alejandra López que dice, en cuanto a lo que comentan sobre la forma de comunicar ese plan de formación precisamente, ¿qué cambios han visto y qué tendencias actuales han sido más efectivas para fomentar esa cultura precisamente de autodesarrollo? No sé, Olga, por ejemplo. Sí, a ver, lo que comentaba yo, ¿no? De la forma de comunicar y sobre todo la importancia de hacer partícipes a las personas de su propio desarrollo y dentro efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo de esa cultura de feedback y de la figura de los managers transformadores, porque al final deben ser líderes de verdad, no esas personas simplemente que gestionan equipos, sino que prediquen con el ejemplo, ¿no? Yo creo que hace años o tradicionalmente los planes de desarrollo muy vinculados a, pues el plan de desarrollo también vinculado a KPIs, a incentivos, a aumentos salariales, etcétera, ha quedado un poco más desfasado. Ahora las personas ven auténticos beneficios en el autodesarrollo, es decir, al final yo creo que somos más conscientes que nunca que todo aquello que vayamos llenando en nuestra mochila va a ser para nosotros, no para la empresa, ¿no? Es decir, creo que al final el escenario en todos los niveles ha cambiado, esa cultura también de nuestros padres seguramente o de nuestros antecesores, en los que yo en una empresa voy a estar durante toda la vida y lo que busco es esa estabilidad, eso ha desaparecido, lo estamos viendo cada vez más. Nosotros estamos además muy vinculados en Grupo Elden a toda la parte de selección de personal y las dificultades que nos encontramos para poder encontrar personas que realmente crean, ¿no? en esa estabilidad o en ese compromiso va muy ligado también a ese plan de formación. Entonces, respecto a la pregunta, en cuanto a lo que comentan sobre cómo hemos visto el cambio en la forma de comunicar el plan de formación, pues yo creo que sobre todo al final se trata de vender esas bondades de todo lo que te va a aportar a ti a nivel individual, ¿no? Y todo lo que tú te vas a llevar como persona, no solamente como colaborador o trabajador de una empresa. Sí, creéis que, porque se habla mucho, y de hecho es otro de los temas que siempre salen en estas sesiones, sobre la importancia, así que se da a entender que es más importante el plan de comunicación de una formación que el fondo de esa formación per se. Es decir, que es muy importante el cómo comunicas algo para que esas personas que van a recibir al final la formación lo consideren importante. Y hay muchas personas que, de nuevo, en estas sesiones y demás, casi que dan más importancia al cómo que al por qué o al fondo de eso. Eh, Dice María, te veo cabeceando. Sí, no, claro, aquí yo creo que es que también interviene el punto de que las personas, o sea, un plan de comunicación ayuda a que las personas entiendan el por qué, el para qué, el contexto, qué es lo que aporta, más allá de luego lo que sea la formación en sí, ¿no? Entonces, es lo que ayuda también un poco como a generar este previo compromiso, ¿no? De, ostras, realmente esto va conmigo, me interesa a mí a nivel personal y me interesa a mí a nivel profesional. Entonces, yo creo que evidentemente sí, tienen que ir muy de la mano. Yo creo por eso, para que la gente entienda, le podamos compartir este contexto de por qué es importante, ¿no? Estas bondades, de qué es lo que va a aportarles a ellos y a la empresa en consecuencia. ¿Cómo hacéis, Claudia? Me da mucha curiosidad saber, por ejemplo, en una institución que al final, no sé cómo decirte, por propia inercia es más Mm, tradicional que a lo mejor una empresa de corte, yo qué sé, tecnológico, ¿no? O consultor. mm. ¿Cómo hacéis esa parte del proceso vosotros, por ejemplo? O sea, ¿cómo intentáis dar importancia para que la gente se La sienta un poco formación. involucrada en ello? Sí. Bueno, yo creo que parte también del tema es que
cualquier trabajador sienta que es dueño de su aprendizaje y tenga el ambiente que le permita pedirlo. O sea, no solamente esperar que la empresa me dé formación, sino que yo también tenga la posibilidad de decir, yo también tengo mi plan de carrera, mi plan de formación, y que la empresa me permita decir, oye, quiero formarme en esto, ¿no? En la universidad existe una cosa que es parecida, que son las conversaciones de desarrollo, que la tenemos tanto el personal administrativo como los profesores. Sí es cierto que el perfil de un profesor universitario es muy particular. O sea, el que además quiere hacer carrera como docente universitario, pues hay unas características como muy particulares, ¿no? de ese perfil. Eh, Porque, bueno, existen una serie de escalafones dentro de la carrera universitaria para el que quiere convertirse en catedrático, y porque además también el perfil del profesor tiene como dos caminos por el que guiarse, ¿no? Uno es el de la docencia pura y dura y el otro es el de la investigación, ¿no? Entonces, a través de esas conversaciones de desarrollo, el profesor también puede plantear, pues, qué tipo de formación requiere, necesita, ¿vale? También hablamos de un perfil que ya por lo que requiere que él mismo vaya formándose a sí mismo. O sea, es un perfil muy particular, pero también es cierto que a medida que ese profesor se forma e investiga, digamos que el propio sistema universitario lo premia, ¿no? O sea, a través de los trabajos de investigación, de los años eh, que, que imparta docencia, a través de esas evaluaciones o esas acreditaciones que tiene que hacer a través de la NECA, que es el organismo que controla la calidad del sector universitario. Entonces, claro, la formación de un profesor, que yo siempre he dicho con todo el cariño del mundo que el profesor es el peor alumno, porque es el peor alumno, es muy crítico a la hora de recibir formación, eh, pero bueno, tiene características muy particulares. Sí quería simplemente acotar una cosilla del punto anterior, que yo sí creo que una de las cosas, además de que la formación se comunique de una manera muy particular, de forma tal de que se cree ese ambiente de libertad a la hora de comunicarse, parece una tontería, pero solamente el hecho de que una empresa te dé la posibilidad de, físicamente hablando, estar cerca de otras personas que trabajan o hacen cosas diferentes a las tuyas, eso también hace que se genere curiosidad y haya un intercambio de conocimientos entre las personas. Yo creo que he aprendido más de gente que se sentaba a mi lado o participaba conmigo en un proyecto de perfiles diferentes que, ojo, todo es aprendizaje, pero del aprendizaje formal de tienes que pasar por aquí, pasar por acá, hacer esta evaluación y presentar este trabajo, ¿no? Acaba de tocar un tema que iba a sacarlo tarde o temprano. Bueno, de hecho, antes de eso, está Nerea por detrás diciendo que tenemos una encuesta un poco para las personas que estáis viendo, con varias preguntas, un poco por comentarlo, y me está diciendo, oye, que se te olvida, así que aprovecho para lanzar la primera pregunta. No sé si Nerea le puedes disparar ya. Creo que lo veis, ¿no? En pantalla. Se ve, ¿no? Vale, pues lo dejamos de fondo para que podáis ir respondiendo y ahora comentamos en un momentillo. Pero Claudia, has tocado un tema que también iba o quería tocar de algún modo en la sesión, pero me parece muy interesante, que es la parte de formación online, no online, e-learning, física, etcétera. Parece un poco que nos fuimos con la pandemia al extremo de 100% por motivos obvios. E-learning online y tal, y de pronto parece que hay incluso un poco, a veces se siente incluso un poco de rechazo a eso a día de hoy, de no quiero ya más pantalla, quiero volver un poco al mundo real. Entonces, quería un poco preguntaros cómo estáis vosotros en ese, digamos, en ese espectro, cada uno de vosotros, dónde os encontráis y qué sensaciones manejáis, por decirlo de algún modo. No sé, María, si quieres comentar un poquillo tú. Gracias.
Claro, en este punto del online sí que es cierto que, bueno, pues que hubo una época que realmente era ineludible, ¿no? Y es decir, teníamos todos que recurrir a ello. Y sí que es cierto que hoy en día la tendencia, la gente también depende un poco de la temática, ¿no? Que vaya a tratar, también por un tema de optimización, ¿no? De costo-oportunidad, ¿no? Tenemos dispersiones geográficas y también depende de la necesidad, ¿no? Pero dentro de lo posible intentamos que todo aquello que pueda tener un componente más experiencial, más de contacto, intentamos recuperar la presencialidad o si no, híbrido. ¿Cómo intentamos gestionar ahora la parte online? Pues bueno, es complicado, ¿no? Porque a veces es una formación o algo que se lanza a mucha gente y a veces es complicado pues mantener la atención, ¿no? Entonces, ¿qué intentamos hacer? Pues intentar hacer algo dinámico, que haya un poco de interacción por parte de ellos, siempre que haya un espacio para dudas. Pero bueno, intentamos capearlo de este modo, pero sí que es cierto que intentamos buscar el equilibrio entre la parte virtual y presencial. Pero sí que es cierto que a día de hoy utilizamos bastante virtual, sobre todo para temas de actualizaciones de procesos o de presentación de alguna herramienta. Lo que es la parte más, a lo mejor más de soft skills, sí que intentamos forzar un poco más este encuentro, más contacto, ¿no? ¿Qué tal vosotros, Edu? ¿Cómo lo estáis llevando? Pues en nuestro caso, o sea, realmente hemos cambiado y todas nuestras formaciones a día de hoy son en remoto, no tenemos ninguna presencial, ¿no? Sí que estoy de acuerdo con lo que comentaba María, pero la realidad a día de hoy es que son 100% presenciales. Sí que es verdad que claro, tampoco tenemos que, y es algo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Intentar lo que era antes una formación en una clase, pasarla ¿no? a modo, a un Zoom de las 4 horas que podía durar esa formación en persona, pasarlas a 4 horas en Zoom, ¿no? Eso vemos que no está funcionando, ¿no? Y entonces hay que buscar pues otras vías, ¿no? Quizá pues temas de microlearning, ¿no? Pequeñas microcápsulas, ¿no? Que la gente pueda consumir en el momento que más les convenga durante el día. Ofrecer también espacios para que los participantes de un programa, de un training, pues se puedan reunir y comentar, ¿no? Y crear también ese aspecto más de comunidad y crear también, pues por ejemplo, organizamos dentro de un programa, ¿no? Que tenemos pues esas microcápsulas, microlearnings, etcétera, pues espacios en las que invitamos, ¿no? A alguien que es experto en la materia y es un panel ¿no? que se discute un poco sobre ese tema, pues a lo mejor de 1 hora máximo, etcétera, etcétera. Y entonces pues intentamos buscar diferentes fórmulas, ¿no? También, por ejemplo, estamos experimentando con lo que es, bueno, un espacio de realidad virtual donde la gente tiene un avatar, ¿no? Y se conecta de forma esporádica y entonces se conectan ahí y pueden hablar sobre lo que están estudiando, ¿no? Sí que intentamos poner como unas franjas horarias en las que hay más posibilidad de que la gente se conecte, de la misma manera que cuando estábamos en la oficina, pues uno sabía que, oye, pues a esta hora suele haber más gente en la cocina, pues voy para allá, ¿no? Pues un poco esto, ¿no? Y estamos probando diferentes cosas para ver qué es lo que puede funcionar, pero trasladar 100% como era en persona a lo que sería un Zoom, una clase de 4 horas, eso no, quizás lo probamos al principio, no lo dimos con la clave desde el principio, pero no, vimos que era muy fatigoso. Y si puedo comentar también un poco la pregunta de Alejandra, que comentaba, pues con fomentar la cultura del autodesarrollo, ¿no? Totalmente de acuerdo con todo lo que han comentado mis compañeras. También apuntaría, ¿no? La importancia del aprendizaje más personalizado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando mucho lo que son, me sale en inglés porque utilizamos el learning paths, ¿no? Como carreras, ¿no? de aprendizaje, ¿no? Caminos de aprendizaje específicos pues para según qué dominios o qué arquetipos o qué roles, ¿no? Entonces la gente vemos que es más fácil poder identificar cosas que, oye, esto sí que me va a beneficiar a mí, ¿no? Un poco creo que era lo que comentaba María, ¿no? ¿Qué gano yo de esto, no? Esto es una pregunta clave que todo el mundo, de manera abierta o no, la tiene, ¿no? Cuando se le propone una formación, se propone una iniciativa de desarrollo y aprendizaje. Entonces, ahí vemos que teniendo estos caminos más personalizados, la gente puede identificar, ¿no? Cosas que realmente le motivan más y de la misma manera que comentaba antes, ¿no? Si lo presentamos en un formato que es
más digerible, que es más, que la gente puede, pues eso, no es un curso de 6 horas que me tengo que tragar un vídeo, ¿no?, entero, 6 horas, sino que, oye, son microcápsulas, es algo diferente, pues aquí puedo conectar con otras personas que están también haciendo el mismo camino, pues vemos que eso tiene más, es más efectivo. El tema es que de la pandemia, como que los calendarios se llenan más de reuniones. Entonces yo creo que por la pura inercia también, nos vamos a un formato más de microcápsulas, que lo que tú decías, Edu, de pasar ese formato de 6 horas, pero ahora en Zoom. Eh, Porque es que es imposible que quepan el calendario al final. Si os parece, comentamos también un poco, no sé si veis los resultados de esa pregunta. Un poco lo que queríamos entender con esto, queríamos preguntaros, no es justamente esto que estamos hablando de, digamos, si es más importante de algún modo ciertos enfoques o ciertas estrategias, ¿no? O cuáles son los más efectivos en cuanto a cómo de relacionados están con el fondo y cómo relacionados están con el modo, ¿no? Y es interesante porque justamente los resultados, un poco lo que tú dices, Edu, formación personalizada, adaptados, con una cultura de aprendizaje continuo, etcétera, y justamente esas que tienen que ver más con el cómo de, por ejemplo, ciertas tecnologías, es lo que menos, por decirlo de algún modo, sale. Y eso, de hecho, es otra cosa que os lanzo la pregunta, Olga y Claudia, que sale mucho en estas sesiones, que es que muchas veces por el hecho de, no sé cómo decirte, de unirnos o sumarnos a una ola, se prueban tecnologías porque sí, porque están de moda, el metaverso, por ejemplo, ¿no? Hace un tiempo, pues porque sí, y de pronto vemos que a lo mejor no es porque sí, sino que no tiene sentido o no es tan importante esa tecnología, sino el fondo de esa formación, ¿no? Y hay muchas veces que hay ese tipo de, vamos a decir, tendencias, ¿no?, en las cuales al final acabamos sumándonos que no son tan o no tienen tanto impacto como nos gustaría por el puro hecho de que a lo mejor no es lo más relevante en esa formación. No sé, Olga, por tu parte, porque entiendo que tenéis mucha exposición a este tipo de tendencias precisamente. ¿Cómo lo ves? Sí, claro, al final como todos tenemos un poco que estar ojo a visor, que es lo que la actualidad, la tecnología nos aporta, y al final es ensayo-error, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa que tenemos que ir probando. Yo misma probé hace algún tiempo como una demo del metaverso y me pareció espectacular y realmente luego no sabía muy bien cómo aplicarlo a una realidad, a un proyecto real, ¿no?, de desarrollo, es decir, qué beneficios podía tener exactamente en un programa de desarrollo como los que normalmente llevamos a cabo. Yo creo que efectivamente no podemos perder de vista toda esta tecnología y debemos estar al corriente. Quizás cuando hablamos, por ejemplo, de metaverso o de realidad 3, realidad virtual y demás, debemos saber o identificar o un poco poder testar para qué colectivos y en qué contextos sí que funcionan, porque no en todos funcionan. Y al hilo un poco de lo que comentaba en la pregunta anterior, yo no puedo estar más de acuerdo con María, ¿no?, en el hecho de, es verdad que las tecnologías, e-learning, virtual, todas esas metodologías, yo creo que al final el éxito reside en saber un poco cómo combinarlas y cómo hacerlas más efectivas en función tanto del colectivo como del tipo de materia, porque efectivamente no es lo mismo un programa de prevención de riesgos laborales, que todos lo sabemos, que una formación en liderazgo, por ejemplo, por ir al extremo. Y al final yo creo que lo que somos seres sociales que necesitamos tocarnos, que necesitamos hablar los unos con los otros y que necesitamos compartir. Y al final estas tecnologías a veces también nos separan un poco, ¿no?, de ese día a día. No sé, Claudia, qué piensa al respecto, pero yo, el tema de la tecnología, puedo estar muy de acuerdo con esa encuesta. La verdad que estoy bastante de acuerdo. Yo lo que ocurre es que en esto admito que hay una parte de mí que no puede ser objetiva. O sea, yo adoro el e-learning. O sea, y además soy de las convencidas de que creo que cualquier cosa se puede aprender online. Lo que ocurre es que ciertamente hay que saber cómo combinarlo, ¿no? Entonces, sí es cierto que ahora, por ejemplo, en la modalidad híbrida es, y de hecho en la universidad es por lo que abogamos, justamente por tener esa, no quiero utilizar el término combinar, porque pareciera que combinar es simplemente como mezclar cosas de ambas modalidades sin más, ¿no? O sea, nosotros lo que pensamos es que tiene que haber
una correcta planificación, dependiendo de lo que decías antes también, Olga, del tipo de contenido y del tipo de dinámica que quieres generar, y entonces ahí planificar toda esa formación y ver cuáles son los mejores contenidos que se adaptan a qué modalidad, ¿no? También es cierto, y también es algo que he vivido en mis carnes, se pueden generar relaciones fantásticas a nivel online, pero se tiene que dar el ambiente para que eso se produzca, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo durante muchos años he teletrabajado previo a la pandemia, y hay muchísima gente con la que tengo una relación hasta de amistad que no he visto físicamente en mi vida. Pero la relación que se puede crear también tiene que depender un poco del ambiente que creas para que se dé. Yo creo que la variedad también es un punto que hay que probar, utilizando un poco lo que hablaba antes también, Edu, de eso de aprender a equivocarnos. O sea, yo no haría un curso entero en el metaverso, ni todo en realidad virtual, pero decir qué cosas se adaptan mejor a esa tecnología. E incluyo ese recurso dentro de todo un plan más largo, de un itinerario formativo donde yo percibo cuáles son mis necesidades y me engancho ese plan en el punto en el que necesito formación. Me encantan los vídeos dentro de un curso, pero yo los detesto como alumna. O sea, me he dado cuenta que no me gustan los vídeos, que a mí ponme un papel, a mí ponme algo donde yo pueda comentar. O dame vídeos en las cosas en las que necesito aprender el cómo se hace, enséñamelo de forma rápida, pero que si necesito algo en el que tengo que reflexionar, tengo que poder relacionar contenidos, muéstramelo de otra manera, ¿no? Los estilos de aprendizaje o las estrategias de aprendizaje en cada caso, pues es lo que hace que un curso tenga éxito. Ojo, a nivel presencial o online, da igual. Habías levantado la mano justo. Sí, no, es súper interesante lo que comentaba Claudia y totalmente de acuerdo. De hecho, yo lo quería conectar con el aspecto, ¿no? de la inclusión, ¿no? Y la diversidad para el tipo, lo que comentaba justo ahora Claudia, ¿no? El estilo de aprendizaje, ¿no? Pero también a nivel de neurodiversidad, a nivel también de ¿no? combinar trabajo y familia, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que el hecho de que ahora tenemos más opciones en remoto, ¿no? en virtual, ha facilitado muchas de esas cosas. Antes, si la única opción que había era presencial, pues si era esa hora, y si pues me iba mal porque tenía que ir a recoger a los niños al cole, pues no podía ir. O si soy una persona ¿no? neuroatípica y pues oye, no, el contacto visual directo no me siento cómodo y tal, pues era un reto importante ir ahí, ¿no? Y sentarme cara a cara todo ese rato delante de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ha abierto, ¿no? Opciones interesantes. No obstante, pues sí que coincido, ¿no? con lo que comentaba Claudia de tener esa diversidad, ¿no? Que creo que es importante y que aporta. También entiendo que es una forma de diversificar el riesgo, por decirlo de algún modo, de que ese cómo, de que ese mensaje llegue al final. Porque yo en mi cabeza me imagino un curso, como decía Claudia, yo 100% en el metaverso a un señor de 60 años y no sé qué respuesta te daría, pero no creo que sea muy positiva, por ejemplo. Claro, sí, totalmente. Sí que es verdad que yo estoy hablando en el contexto del ámbito tecnológico en el que yo me muevo. Si estamos hablando de un contexto mucho más amplio, pues claro, todo eso es aún más, ¿no? Cuando hablamos de inclusividad, pues quizá todo el tema remoto y virtual quizá no es tan apto, ¿no? Para otro tipo de público. Totalmente de acuerdo. María, había levantado la mano también. Sí, gracias. Yo creo que afortunadamente contamos con una gran variedad de opciones y cada uno de nosotros pues, podemos valorar dentro de nuestro escenario pues, qué es lo que se amolda más a nuestra necesidad, ¿no? No quiero dejar pasar a algunos puntos que he considerado muy interesantes, ¿no? Que iban diciendo, ¿no? La importancia de crear estos itinerarios que comentaba Edu, ¿no? Porque esto yo creo que dan a las personas como una meta muy clara de hacia dónde puedo ir y también les ayuda con la infoxicación. No sé en vuestro caso, pero en mi empresa seguro, bueno, también se os pasará, ¿no? Tenemos inmensidad de recursos formativos y a veces pues hay esta infoxicación, ¿no? Que el usuario pues no sabe muy bien a dónde acudir, por dónde empezar, ¿no? Y entonces yo creo que dar herramientas y dar recursos para
ayudar a que el usuario, el colaborador pueda identificar pues, qué es lo que necesita, qué es lo que es relevante para él y qué es lo que le suma para su desarrollo personal, esto fomenta también esta cultura de autoaprendizaje, ¿no? Este empoderamiento al colaborador de que él pueda ser responsable de su propio desarrollo. Y también el componente de la variedad. Nosotros como compañía seguimos el formato del 70-20-10, ¿no? Un 70% desde la práctica real en el puesto de trabajo, el 20% social y el 10% más de formación en sí, ¿no? Y el 20% social que también estaba comentando Claudia, yo creo que esto es muy, muy importante, ¿no? Y generar estos espacios, ¿no? Como tú dices, yo a veces he aprendido más, ¿no? Tengo grandes relaciones de amistad con personas que no he visto. Y es que realmente hay un componente de aprendizaje social muy importante, ¿no? Aprendemos mucho de nuestros pares y pueden aquí haber estrategias también muy interesantes, temas de reverse mentoring, ¿no? De, oye, pues cómo de diferentes generaciones se pueden enseñar los unos a los otros, bueno, temas de mentorización o crear espacios, que también, por ejemplo, en la empresa contamos con ello, para que conozcas a la gente en un entorno de café, pero con un enfoque también laboral, ¿no? Es decir, tenemos como una especie de quién es quién dentro de una determinada área, ¿no? Y cada uno, pues, explicamos qué proyectos llevamos a cabo, qué proyectos desarrollamos. Entonces, si yo tengo curiosidad por saber cómo una persona de otra área lleva a cabo un proyecto, ¿no? O saber algo más, puedo invitarla a un café y conocerlo más, ¿no? Y entonces, igual a raíz de ahí, nace algo, nace una curiosidad que me da a mí, pues me genera estas ganas de seguir aprendiendo y ver por dónde puedo continuar. Si os parece, tenemos una segunda pregunta. No sé si Nerea me echaba un cable lanzándolo. Ahí va, gracias. Yo soy un poco manco para estas cosas. Tenemos una segunda pregunta y mientras que la respondemos y demás, os quería, porque ya nos quedan solo 10 minutillos y por dejar también un poco de tiempo para preguntas y tal, os quería lanzar una última pregunta, que es un poco sobre si tuvieseis que pensar en un único factor dentro de 5 años, por decirlo así, que va a ser clave en la formación en empresas, ¿cuál sería, por decirlo de algún modo? Espero que no todos digáis inteligencia artificial, que es lo que, es lo que está ahora en todos lados. Pero bueno, de algún modo pensar eso, ¿no? Dentro de 5 años, por ejemplo, ¿cuál será digamos, lo que tenemos que anticiparnos, ¿no? Como decíamos antes, el cambio clave que va a estar ahí y tenemos que tener un ojo pendiente. Si parece, María, empezamos también contigo, que justamente estabas. Venga, va. Es difícil la pregunta porque, claro, la primera, a mí yo iba a ir por esta línea, ¿no? Pero bueno, yo creo que igual, pues, por intentar decir algo distinto, ¿no? El foco en uno mismo, de decir, oye, pues tener esta actitud valiente, de adaptabilidad, de confiar de que, bueno, de que pues la tecnología que venga vendrá para ser muy buena en ciertas cosas y las personas humanas como seres humanos pues podemos seguir aportando valor en muchas otras cosas que las máquinas no llegarán, ¿no? Pues en confiar en ello, en desarrollar en ello y en tener una actitud valiente y de ilusión hacia lo que está por venir, que en realidad no sabemos del todo ninguno qué será, pero cogerlo con ilusión y valentía. ¿Verdad? Ya. Pues sí que es difícil, sí, también estoy de acuerdo con María y creo que al final, efectivamente, esa ilusión y esa valentía, yo creo que al final lo que nos tiene que aportar es un poco de motivación, ¿no? Que creo que también es algo importante. Ayer, hoy y mañana seguro que lo va a ser. Yo creo que al final, y además creo que hoy en día es un poco también, ¿no? La clave, más allá de la inteligencia artificial, del metaverso y demás, yo creo que sobre todo la implicación, el compromiso y un poco la transferencia. Es decir, lo que habéis dicho, creo que lo habéis dicho un poco entre todos, qué es lo que yo gano con esto o qué es lo que a mí me aporta. Y al final no creo que las personas en nuestra esencia cambiemos demasiado de aquí a 5 años. Casi se sabe. Espero que no. Al menos para bien, que cambiamos para bien. Claudia. Mira, a mí hay un tema que hace un par de años me empezó a gustar mucho y lo he dejado un poco ahí aparcado, pero que creo que es una idea fantástica. No es nueva, porque el tema de las microcredenciales no es nuevo, pero sí creo que es un punto que puede hacer que tanto el empleado como el futuro, como el alumno de una universidad o cualquier persona, pueda de alguna forma certificar la formación o las competencias que tiene a través de esas microcredenciales, ¿no? Y
y de hecho, ojo, que trabajo en una universidad, pero que creo que en algún momento también las empresas se han metido en el área de la formación, con lo cual también ahora pues cualquier empresa podría certificar una microcredencial sobre cualquier habilidad o cualquier competencia que puedas tener, ¿no? Y eso de alguna manera también a la gente, o sea, cualquier empleado, cualquier persona, pues también puede pensar, decir, oye, si tengo esta habilidad o desarrollo esta competencia o me formo en, y tengo aquí en mi wallet de microcredenciales que soy fantástica manejándome socialmente, pues eso también puede ser un incentivo a futuro, ¿no? Más allá de la inteligencia artificial. Y no tiene por qué ser excluyente de la uni, como tú decías. O sea, al final es un Efectivamente. poco como complementario, por decirlo de algún modo, realmente. Sí, sí, porque además lo puedes hacer con diferentes instituciones a nivel mundial, o sea, con lo cual me formo en el sitio en el que está el aprendizaje que necesito y de alguna forma se certifica, y eso me parece fantástico. Edu, por tu parte. Sí, bueno, yo estaba pensando un poco justo lo que veo ahora, ¿no? Que ponía el resultado de la encuesta, ¿no? Que al final, justo lo que hablábamos ahora, tampoco creo que vaya a ser muy diferente cuál es el enfoque, quizás sí el cómo, ¿no? se presenta y se pone a disponibilidad de los empleados y las empleadas, es el autoaprendizaje, ¿no? Creo que eso va a ser clave y poder tener pues esa libertad de poder aprender en cualquier momento que a mí me convenga, ¿no? Y siempre pues también poder tener, justo lo que comentaba María, ¿no? De la información de qué puede ser más relevante para mí, ¿no? Para el crecimiento que yo quiero, ¿no? Dentro de mi empresa y que la empresa ofrezca, ¿no? Esa posibilidad de que si yo quiero crecer hacia allí, pues que pueda hacerlo, ¿no? Y que tenga las herramientas y los recursos para poder llegar hasta allí, ¿no? Sin embargo, también pienso que lo que comentábamos antes, ¿no? El componente social va a seguir siendo súper importante, ¿no? Eso por mucha tecnología, por mucho ChatGPT, todo lo que tengamos, que seguro que te cobrará mucha importancia, el aspecto social va a estar ahí, eso no va a desaparecer. Si acaso yo creo que se potenciará más, ¿no? Con todo temas de soft skills, entrarán aún mucho más en valor de lo que están a día de hoy. María. Sí, nada, simplemente me gustaría añadir que yo creo que a nivel de los departamentos de Learning and Development creo que también tenemos que dar un paso adelante, ¿no? Y acercarnos mucho a la necesidad de negocio, que negocio verdaderamente nos tenga bien identificado como un partner y posicionar a la formación, ¿no? Como este impulsor para realmente poder conseguir los objetivos, ¿no? de empresa. Y entonces desde Learning tener como este doble foco, evidentemente esta parte de objetivos, pero sin dejar nunca de lado el apoyo y el impulso siempre a las personas, ¿no? En pro de su desarrollo personal y profesional, pero evidentemente en pro de los objetivos. Entonces creo que aquí tenemos un rol de actuar como facilitadores de ambos escenarios. Al final muchos de los temas que estamos hablando no deja de ser un péndulo, ¿no? O sea, es como que hay muchas tendencias que van y vienen, pero al final de las pocas cosas que se mantienen estables es que precisamente, pues eso, debemos de actuar como partner del negocio. Eso no va y viene. El resto de inteligencia artificial, metaverso, etcétera, etcétera, todo eso pues tiene su momento alto y su momento bajo, o sea que 100% de acuerdo. Nos quedan 5 minutillos, no sé si hay preguntas por el chat. A ver. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No hay preguntas. Pues ya nada, lo dejamos aquí entonces sin ninguna pregunta. Muchísimas gracias a todos, chicos. Ha sido un placer y gracias de verdad por uniros. Especialmente por la hora y demás, que sé que es una hora mala. Muchísimas gracias y nada, un gusto, ¿vale? Igualmente, Gracias Adrián. a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas Un abrazo. gracias. Adiós.